Hola, buenos días, que Dios te bendiga. Yo soy Solaire. Hola, yo soy Naú. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. ¿Te gustaría saber cómo vivir una vida en el Espíritu? Pues te invito a que te quedes en esta grabación. El título de la predicación del día de hoy es ¿qué significa vivir en el Espíritu? Quédate hasta el final de esta grabación y sigue apoyándonos en cada video que se suba. Así es. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, que Dios te bendiga. El título de la palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta mañana es el siguiente. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? A veces no nos paramos a considerar, a entender principios fundamentales que tienen que ver con la realidad de nuestra vida espiritual. Podemos estar confundiéndonos, podemos estar cometiendo errores, podemos estar errando. Y cuando uno está errando, obviamente está pecando, porque no da en el blanco. Por eso es importante que todos los que nos congregamos como hijos de Dios tengamos conciencia, conocimiento de la verdad de Dios dentro del proceso divino que Dios está llevando a cabo en cada una de nuestras vidas. Usted no se entretenga para nada mirando cómo el hermano va, cómo actúa, cómo hace, lo que deja de hacer. A usted eso no le interesa. Usted si ve a un hermano necesitado, póngale el hombro. Si usted ve a un hermano que necesita ayuda, préstese, ore por él y esté ahí a su lado, pero no lo juzgue, no lo señale, no lo mire ahí para decir qué mal lo está haciendo. Porque él está dentro de un proceso que tiene que ver con él y con Dios, Dios y con él. Y cada uno de los que estamos aquí de la misma manera. Y es sumamente importante que cada uno se dedique a atender y cuidar su vida espiritual dentro de los fundamentos, de los principios y de la esencia que requiere. Porque es un beneficio sumamente importante para su vida, primeramente, y después para la vida de todos los que están a su alrededor. Porque los que realmente consiguen vivir en el Espíritu alcanzan una dimensión de vida gloriosa en Dios. Y eso es muy, pero que muy importante. Romanos 8:14, el apóstol Pablo nos dice estas palabras tan puntuales y tan certeras. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Partimos de esta verdad. Partimos de esta palabra fundamental para la realidad de la vida espiritual de cada uno de los que estamos en esta mañana aquí. Lo vamos a volver a leer porque todos, ojalá quiera Dios que usted esté dentro de ese grupo, de esos todos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Obviamente aquí surge también una pregunta que debiéramos también de alguna manera tener una respuesta personal. ¿Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, qué son? Lo dejo ahí
para que lo podamos reflexionar, para que lo podamos meditar. Porque más claro, imposible. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero, ¿y los que no son guiados? A veces, hermano, el contexto de la vida del Espíritu, algunos pues lo enfocan de una manera mística. Incluso adoptan formas y maneras inadecuadas. Incluso se atreven a fingir movimientos y operaciones del Espíritu Santo que no tienen nada que ver con la realidad de la obra del Espíritu Santo. Y muchos incluso se atreven a decir, es que Dios me ha dicho, cuando Dios no ha dicho. Otros se atreven a fingir dones del Espíritu Santo. Otros se atreven a formular cosas dentro de un contexto espiritual que más que ayudar a tener claridad, confunden a la gente porque los meten dentro de un ambiente de misticismo y espiritualismo. Todas estas cosas tienen que ser analizadas, todas estas cosas tienen que ser examinadas personalmente y hacernos la pregunta: ¿realmente yo soy guiado por el Espíritu de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Tendríamos que, esto es a modo de pregunta, tendríamos también que dar una respuesta. No se trata de espiritualismo barato, donde los fingimientos y las actuaciones de la carne andan con las florituras queriendo espiritualizar lo que no es del Espíritu. Y muchas iglesias pueden estar siendo retrasadas dentro de los planes de Dios y dejar de disfrutar los momentos puntuales donde Dios quiere glorificarse y hacer una gran obra y manifestarse con gran poder. Pero como estamos entretenidos con un espiritualismo barato, Dios se detiene y deja parada su obra. Eso es lo que de alguna manera podemos alcanzar un mínimo de discernimiento espiritual. Sabemos que es una realidad, una triste realidad. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? La palabra de Dios nos habla de todo esto. El apóstol Pablo habla con claridad, con puntualidad, de la necesidad de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Recordamos, ¿verdad?, aquella historia cuando un hombre ya anciano que se llamaba Nicodemo, un hombre que estaba dentro de la escuela más importante de los fariseos y pertenecía al Sanedrín, un hombre sumamente entendido en la ley de Jehová, fue a tener un encuentro con Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no está contigo. Y Jesús, ni corto ni perezoso, le contesta a esas palabras
si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo. Aquí encontramos el inicio de la realidad de lo que podríamos llamar la vida en el Espíritu. Porque este hombre le contestó a Jesús diciendo: ¿cómo es posible que un hombre ya de mi edad pueda volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: ¿tú eres maestro y no sabes estas cosas? Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras le está diciendo: tú has venido a mí en la manifestación natural. Y tú has venido a mí con todo el contexto de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu, le dice. De la palabra y del Espíritu. Te es necesario. Y es lo que quiero que en esta mañana podamos entender. Esa necesidad real y personal. Mire, si yo estoy aquí predicando y yo no he nacido de nuevo, yo soy un hipócrita. Y nada de lo que estoy haciendo va a tener fruto. Y nada de lo que hago va a servir para nada. Puedo captar la atención, puedo tener un movimiento religioso importante. Pero a la hora de la verdad, lo que no está fundamentado en la esencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, no tiene ningún sentido. La tierra está llena de movimientos religiosos, está llena de entidades religiosas, está llena de nombres de dioses, está llena de movimientos religiosos, pero un solo movimiento es el importante y el necesario. Por eso usted y yo tenemos que ser sabios a la hora de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque es de la única manera que Dios pueda mirarlo y verlo como un hijo suyo. Porque el hecho de ser guiados por el Espíritu quiere decir que hemos entregado nuestra vida a la realidad del Espíritu Santo, nos hemos consagrado, somos obedientes, estamos pendientes y estamos obedeciendo a todo. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Como en el contexto natural, un día nacemos y en el desarrollo del crecimiento aprendemos a andar, aprendemos a hablar. Después ya nos metemos dentro del estudio de la vida, aprendemos matemáticas, aprendemos filosofía, aprendemos historia y aprendemos todas las materias que tienen que ver con los contextos naturales. Pero el nacimiento en el Espíritu lleva una línea parecida, y lo primero que tenemos que aprender en la realidad de la vida espiritual es andar en el Espíritu. ¿Sí? El apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, versos 16 y 17, dice: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno de los grandes errores que podemos estar cometiendo como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Cordero, es querer continuar ahí en los movimientos de la carne y en los movimientos del Espíritu, cuando la palabra dice que son opuestos completamente, se oponen entre sí. ¿Sabe lo que pasa cuando nos empeñamos en vivir en el contexto de la carne y satisfacer de los deseos de la carne? Y después también ahí
compaginarlo con los movimientos del espíritu, que ni se edifica en una cosa ni disfruta de la otra. Es una pérdida de tiempo total. Y es una ignorancia destructiva que queramos de alguna manera. Hermano, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Si renunciamos al movimiento del Espíritu, si renunciamos a Dios, pues entreguémonos a la carne y hagamos lo que tengamos que hacer. Pero no quieras satisfacer tu conciencia ni apagar la voz de tu espíritu, queriendo vivir un poquito en el espíritu y otro poquito en la carne. No cometamos esos errores, porque el que está de alguna manera siendo atraído por la carne, por los deseos de la carne, es el que se expone a todo tipo de depravación, porque los movimientos de la carne están fundamentados en la iniquidad y en la depravación. Y cuando uno de alguna manera da rienda suelta a los deseos carnales, es cuando viene también todo tipo de contaminación y desviación. Por eso hoy tantas cosas que uno no tiene explicación, como las personas adoptan actitudes tan desordenadas y tan sucias. Después no son capaces de abrir su corazón para decir: no hay satisfacción, no tengo complacencia, no tengo alegría de nada. Porque el ocuparse de la carne, dice la Biblia, es muerte. Mas ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de los que hemos nacido de nuevo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra realidad que tendremos que saber confrontar. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Son palabras, hermanos, que merecen toda nuestra atención y merecen todo nuestro respeto. No venimos aquí a pasar el tiempo, ni venimos aquí a jugar, a ser cristianitos, jijiji, jajaja, qué bonito, todo. No, venimos aquí a ser edificados con la verdad de Dios. Y que la verdad de Dios penetre a lo más profundo. La palabra es como espada de dos filos. Tiene una misión de penetrar a lo más profundo. Cortar lo que tiene que cortar, separar lo que tiene que separar y traer a la luz lo que tiene que ser puesto en luz. Importante. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Nacemos de nuevo y aprendemos a andar en el Espíritu. Nos apartamos de los deseos de la carne, que son base y fundamento de toda depravación, desviación y corrupción, y nos dedicamos a vivir vidas alumbradas por la verdad de Dios. Esto no es cómodo. Mientras tengamos que compartir nuestra realidad como hijos de Dios, arrastrando todavía este viejo tabernáculo que es de carne, y muchas veces esta carnecita serrana se levanta con sus deseos y pasiones, y más en medio de este mundo que vivimos lleno de tentaciones. Y a veces no sabemos cómo salir airosos de las circunstancias que nos encontramos. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos fortalecidos en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos ayuda
a salir triunfante de todas las tentaciones. Pero para esto yo tengo que vivir una vida en el Espíritu consecuente. Cada día tengo que tener mi tiempo con mi Dios, porque Dios es espíritu y es necesario que el que se acerque a Dios se acerque en espíritu y en verdad, para ser edificado, para ser fortalecido, para nutrirme con su palabra poderosa y estar ahí en una condición que cuando el diablo viene a ofrecerme las locuras de este mundo, pueda decirle: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero de otra manera no se puede. Tenemos que ser guiados y enseñados. Nacemos espiritualmente, aprendemos a andar en el Espíritu. Ahora tenemos que aprender a ser guiados y enseñados por el Espíritu Santo. Juan dice en capítulo 16, 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y usted sabe que ya vino. En el día de Pentecostés no podemos andar esperando que venga el Espíritu Santo, porque ya vino. Todos, fue el nacimiento de la iglesia. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, se movieron de una manera sobrenatural, gloriosa, poderosa. La gloria de Dios cayó ahí. Y todavía estamos nosotros en ese movimiento del Espíritu. Y aquellos que se enganchan en la realidad del Espíritu, la gloria de Dios se manifiesta con poder y con gloria. Somos instrumentos usados en las manos de Dios para hacer las cosas aquellas que salen del corazón de Dios, porque Dios ama a una humanidad perdida y quiere que esta humanidad sea redimida, que sea salva por el poder de su palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, está hablando Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El conocimiento de la verdad es algo imprescindible en nuestras vidas, y el conocimiento de la verdad tiene que ser valorado y recibido cada día. Cada día nosotros tenemos que nutrirnos con la verdad de Dios, fortalecernos con la verdad de Dios, porque es la única manera de poder vivir en el Espíritu, cuando estamos nutridos con la verdad del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo les miro a ustedes y tengo un gozo especial, una alegría especial. ¿Por qué? Porque son mi familia, la familia de Cristo. La familia carnal tiene una importancia, merece un respeto. Tenemos que aprender a tener esa relación dentro del contexto de la realidad de una familia, de lo que es la sangre y lo que es la carne. Pero mire, mi hermano, el milagro de la familia espiritual es mucho más hermoso, mucho más glorioso. Y hemos recibido un mandamiento específico, que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Siendo nosotros malhechores, viviendo una vida alejada de Dios, cometiendo toda clase de pecado, Cristo murió por nosotros, no teniéndonos en cuenta el pecado. Llevó a cabo el plan de redención para formar de todos estos depravados una familia santificada, y una familia que aprenda el valor del nacimiento espiritual, que aprenda el valor de aprender a andar en el Espíritu, que aprenda el valor de alcanzar el conocimiento y la guía en el Espíritu, y que aprenda el valor de todas esas cosas tan importantes. Dice Romanos 8:11,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, cuando es esa realidad, estamos viviendo la virtud de ser vivificados. Nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo corrupto, está en la metamorfosis de alcanzar el cambio glorioso de un cuerpo glorificado. Cuando dice el apóstol Pablo, esto corrupto se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Hermano, ahora mismo en el contexto corporal de su cuerpo de carne, usted está siendo transformado, está siendo vivificado. Dios está preparando esa metamorfosis, ese cambio real, genuino y verdadero. Y el que tuvo poder para darnos este cuerpo temporal para aprender las esencias de las verdades de Dios es el mismo que nos ha prometido un cuerpo glorificado para vivir eternamente y para siempre con Cristo. Amén. Todavía estamos ahí arrastrados por los deseos y las pasiones de la carne. Tenemos una insatisfacción tremenda y una inseguridad tremenda. Esto es difícil reconocerlo. Y mucho más ver la triste realidad en nuestras vidas. A veces nos conformamos, pues eso, con satisfacer el hambre del momento y somos capaces de vender nuestra primogenitura, nuestra bendición con Dios por un plato de lentejas. Eso pasó y eso se repite en la historia. Y estoy convencido que muchos de los que estamos aquí en un momento determinado hemos cometido ese error. O lo estamos cometiendo. No sabemos tener una prioridad. No sabemos mantenernos firmes en lo que realmente nos conviene y en lo que no nos conviene. A mí me encanta el apóstol Pablo cuando dentro de esas reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo, él dice, puedo hacer lo que me da la gana. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, puedo hacer lo que me da la gana. Dice, pero yo tomo la decisión de no dejarme arrastrar. Esta es la parte interesante, esta es la parte sabia y esta es la parte inteligente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Gloria a Dios. Tomamos la decisión de abrazar lo que realmente nos conviene como hombres y mujeres espirituales. Mire, mi hermano, cuando hablamos de vivir en el espíritu, no estamos hablando de ir flotando en el aire. Cuando hablamos de vivir en el espíritu, no estamos hablando de un esfuerzo personal en traer admiración sobre la gente, que me vean. Uy, si ya solamente me faltan las alitas para salir volando. El espiritualismo hace mucho daño, hermanos. El espiritualismo mal enfocado es lo que lleva al legalismo espiritual. La gente empieza a poner leyes humanas. No hagas, no te muevas, no vayas. A libertad nos ha llamado el Señor. Tenemos que ser consecuentes personalmente y saber
ser respetuosos a la palabra de Dios. Porque, hermano, no hay ningún tipo de duda. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y debe ser nuestra meta real. Incluso, hermano, yo siempre digo que a veces debiéramos de examinar si realmente hemos nacido de nuevo. Tendríamos que preguntarnos, estos tantos van y vienen, estos tanto arriba, abajo, ahora sí, ahora no, ahora voy, ahora me quedo, ahora, ¿a qué corresponde? ¿A un cacao mental? Yo no digo a lo mejor que no hayas nacido de nuevo, pero sí has conseguido apagar al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Dice la palabra, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si estamos dentro de un movimiento normal, dentro de lo sobrenatural de Dios, en el sentido, he nacido de nuevo, he nacido del agua, de la palabra y del Espíritu. Ya estoy andando en el Espíritu. Ya estoy aprendiendo las realidades de la verdad en el Espíritu. Ya tengo discernimiento espiritual. Me acerco a la realidad de las operaciones del Espíritu. Estoy teniendo experiencias sobrenaturales porque siento que en mí se están levantando dones del Espíritu. Y no ando por ahí alardeando y no ando por ahí haciendo cosas inadecuadas. Acuérdese, Sansón recibió algo tan hermoso de Dios, unas fuerzas sobrenaturales, pero Dios le dio unos requisitos. Él no las obedeció. Él quiso jugar con la presencia de Dios. Él anduvo ahí satisfaciendo los deseos de su carne con el don tan tremendo que recibió de parte de Dios. Cuando ya Dalila lo terminó de tratar, porque el diablo te va a llevar a los límites, y cuando ya Sansón, los filisteos son sobre ti, Sansón dijo, pues me levantaré como las otras veces y lo voy a desmoronar como siempre lo he hecho, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¡Qué tremendo! Esto tiene que llevarnos a reflexiones, porque, hermano, una cosa, si has nacido en el Espíritu, si ya andas en el Espíritu, si andas en el conocimiento del Espíritu, ¿te estás dejando usar por el Espíritu? ¿Estás glorificando a Dios porque te has convertido en un siervo de Dios que está dentro de la proyección del poder del Espíritu Santo? Porque esto es lo que Dios preparó cuando le dijo a sus discípulos, no moveros de Jerusalén, estaros quieticos aquí, porque de aquí a pocos días derramaré de mi Espíritu sobre vosotros. Seréis investidos del poder y me seréis, como dice en Hechos capítulo 1 verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, un cristiano que no está manifestando el fruto del Espíritu, Gálatas, tiene que hacer un reajuste de su vida espiritual. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre.
Contra tales cosas no hay ley humana que pueda rebatir este movimiento de la gracia de Dios. Y si decimos que hemos nacido espiritualmente, y si decimos que andamos en el Espíritu, que andamos en el conocimiento y la verdad del Espíritu, pues tenemos que servir a Dios. Tenemos que ser usados por Dios. Y sobre todo, tenemos que ser un testimonio que el fruto del Espíritu está en nosotros. ¿Sí? Termino con este versículo. Lucas capítulo 4. Mire, Jesús tomó un cuerpo como el suyo y como el mío, con las mismas debilidades, con los mismos dolores, en las mismas condiciones, cuerpo de carne. En su cuerpo de carne, Él necesitó la intervención divina para llevar a cabo el plan de redención del Padre. Si usted lee la palabra, se va a dar cuenta de cosas muy significativas y muy importantes, la realidad de la obra de Dios en el Hijo, como en la obra de Dios también ahora en nosotros a través del Espíritu. Primero dice que fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Cuando triunfó las tentaciones del diablo, dice que regresó en el poder del Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Regresó en el poder del Espíritu. Pero no solamente, no se queda ahí, sino que fue a Galilea y dice que entró en la sinagoga y estaban leyendo un libro y él le dieron a leer. Y dice la palabra, Lucas 4, que él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. La clave de todo esto está en el encabezamiento: el Espíritu de Dios está sobre mí. Iglesia amada,